Buenas tardes, mi nombre es Daniel Nieto, estudiante de la carrera de Administración. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el comercio exterior y algunos términos asociados a él. El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existentes entre dos o más naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos y convenios internacionales entre los países para simplificar su proceso y buscar cubrir la demanda interna que no puede ser atendida por la producción nacional. El comercio exterior es fundamental para la vitalidad de la economía y para cubrir la demanda de los respectivos mercados. Además, mejora la competitividad, fortalece la pequeña y mediana industria y promueve las cadenas productivas, todo lo cual deriva en bienestar y calidad de vida para los ciudadanos. Por otra parte, el comercio internacional incorpora las transacciones globales como de los productos. Un ejemplo de ello es el precio del petróleo, que está sujeto a un cambio en su precio en razón del comercio internacional, de manera que el petróleo se ve afectado por los sucesos económicos y comerciales del mundo, mientras que el comercio exterior es en un país en específico o un bloque comercial el que establece relaciones de intercambio comercial con el resto del mundo. Por ejemplo, el comercio exterior mexicano se compone de los actores, instituciones, sectores que participan en la exportación e importación. El fenómeno conocido como globalización hace que el mundo sea comercialmente un terreno bastante acotado, en el cual consumimos productos de todas partes del planeta, siendo el ejemplo seguramente más conocido el de la electrónica de consumo, donde podremos notar en nuestra vida cotidiana hacemos uso de componentes de hardware que son producidos en un país, ensamblados en otro y con tecnologías provenientes de una compañía en sede en un país completamente distinto a los anteriores, formando parte de una amplia red de comercio. Es por ello que un país de comercio exterior forma parte como una pieza fundamental de la estabilidad financiera, teniendo por un lado el ingreso de dinero al país mediante la explotación de productos, lo cual genera no solo una importante operación comercial por parte de la compañía explotadora, sino también mediante el pago de impuestos de exportación, siendo estos fijados mediante leyes y normativas que retienen un porcentaje aplicado al monto total de la transacción. Por otra parte, en el comercio, el dumping consiste en vender un producto por debajo de su valor normal en el mercado, no necesariamente por debajo de sus costos, durante un periodo prolongado. El dumping permite que una empresa eficiente o ineficiente haga quebrar a sus competidores y se quede con el mercado si cuenta con suficiente capital para financiar ventas a precios que contienen pérdida o falta de lucro. El dumping también causa daño a las economías nacionales en general, pues conduce a la eliminación injustificada en términos de competitividad de empresas eficientes que son motor de empleo y desarrollo. Si bien la tendencia avanzada hacia la desaparición de las trabas al comercio internacional, lo cierto es que todavía existen muchas medidas orientadas a mejorar la balanza de pagos. En este sentido, distinguimos entre dos tipos de barreras al comercio internacional, las arancelarias y las no arancelarias. Los aranceles son barreras impositivas, en otras palabras, se fija una tasa de aduanas de incremento artificialmente al precio de sus mercancías exteriores, haciéndolas menos competitivas respecto a la producción interna. No todos los aranceles son iguales, algunos gravan cada unidad importada, mientras que otros gravan un porcentaje fijo del valor del bien, como por ejemplo un 25%. Combinando ambos tendrían los aranceles mixtos, que integrarían una cantidad fija y un porcentaje sobre el valor del producto o servicio. Las barreras no arancelarias son limitaciones distintas de los aranceles que los gobiernos imponen para obstaculizar la importación de bienes o servicios. En primer lugar, el gobierno puede marcar un límite conocido como contingente a la cantidad que se puede importar de un producto determinado. Relacionando con los contingentes tenemos la concesión de licencias con el gobierno, que permite solo a determinadas empresas
la importación de un determinado producto. De ese modo se limita la cantidad total de productos ofrecida, incrementando artificialmente su precio. Todo se puede implementar barreras administrativas dirigidas a obstaculizar, retrasar y encarecer la entrada de un producto en el país. Su espectro es muy amplio e incluyen desde trámites burocráticos hasta su medida sanitaria. Los subsidios a la producción local son utilizados también como barreras al comercio internacional. Con la fórmula, los gobiernos ofrecen una ayuda financiera a aquellos productos que desean proteger del exterior, de modo que sea posible abaratar su precio final. De forma artificial se consigue que la producción local sea más atractiva que las mercancías importadas. La balanza de pagos es un documento contable en el que se registran operaciones comerciales de servicios y movimientos de capitales de un país con el exterior. La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general, es decir, permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo y los pagos que realiza tal país al resto del mundo, debido a las importaciones y exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias en un periodo de tiempo. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional es una organización financiera internacional con sede en Washington. Es un organismo compuesto por prácticamente toda la totalidad de los países y es considerado como el eje del sistema monetario a nivel internacional. Su principal objetivo como consultor y mediador es actuar como supervisor a los países y mediar en la relación entre sus economías. Las funciones de este gigante poder internacionalmente asume desde su creación se basan en la gestión de las crisis o depresiones económicas que cíclicamente van presentando en las economías del mundo, aconsejando a los países a la hora de adoptar medidas en consecuencia y financiándolos en este tipo de situaciones, aconsejándolas también como tienen problemas de déficit en sus balanzas de pago. Por otra parte, el Banco Mundial, es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, que se define como una subfuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es reducir pobreza mediante préstamos en bajos intereses, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en el desarrollo. Está integrado por 186 países miembros, fue creado en 1944 y tiene una sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Las funciones más importantes del Banco Mundial son las siguientes: prestar apoyo tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo, en el forma del financiamiento, garantías, estudios analíticos y asesoría al alivio de la deuda, iniciativas para el fortalecimiento de la capacidad y actividades de seguimiento y promoción a nivel mundial. Las estrategias de lucha contra la pobreza del Banco Mundial se basan en reforzar el clima de la inversión e invertir en personas pobres, hacer frente al desafío de la pobreza a través de los siguientes objetivos: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud, combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades, asegurar la sostenibilidad ambiental, promover una alianza mundial para el desarrollo. Analicemos el siguiente ejercicio propuesto de balanza de pagos. Balanza de transacciones, exportación, mercancía, viajes internacionales, ingresos, egresos, transporte, ingresos, egresos, seguros, egresos, comunicaciones, transferencias, con la siguiente información: exportación de mercancías, importación de mercancías, viajes internacionales, ingresos, egresos, transporte, los países A, B y C,
transporte, seguros, egresos, comunicaciones, transferencias privadas. Bueno, eso es un total de ingresos, un total de egresos, una diferencia. Habla sobre superávit, déficit. En el país que tiene mejor posición económica es el país C, porque sus ingresos son mayores a los egresos. La cuenta que le reportó mayores beneficios al país fueron la C por las exportaciones. Las exportaciones son ingresos y las importaciones son egresos. Bueno, muchísimas gracias.